utilizamos como una medida previa para facilitar los movimientos también, ¿no? Tanto para hacer ejercicio como para realizar masajes, para hacer estiramientos de un segmento que puede estar comprometido o para iniciar una terapia de movimiento propiamente, ¿no? Las contraindicaciones, obviamente, infecciones en piel, heridas abiertas, procesos infecciosos agudos, ¿no? Una insuficiencia vascular periférica o zonas donde haya pues alteración de la sensibilidad, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado. Son contraindicaciones que las tenemos que considerar, que en algunos casos van a ser absolutas y en otras pueden ser consideradas con precaución, ¿no? Entonces eso es así. Luego tenemos a la parafina, ¿no? La parafina es una cera caliente que no es la cera de depilación, ¿no? Es una cera que, vean ustedes el tanque, viene sólida y en un determinado punto de fusión se hace líquida, ¿no? Y genera un guante, como lo vemos ahí, ¿no? Genera un guante y que va a mantener pues la temperatura, ¿no? Un tiempo también adecuado, ¿no? Entonces, generalmente la parafina lo vamos a utilizar de dos formas, ¿no? Por inmersión, ¿no? Sumergiendo el segmento en el tanque, que generalmente tenemos mucho cuidado con eso, porque como tienen un termostato y ahora los equipos pues a veces se descalibran, se malogran muy rápidamente, a veces es preferible utilizar la técnica de embrochado, o sea, saca una brochita y va pincelando, porque si usted sumerge a veces la cera está muy caliente y puede quemar al paciente, ¿no? Entonces tenemos esos problemas. Es preferible utilizar la técnica del embrochado. Generalmente formamos un guante como lo vimos ahí en la zona que usted quiere tratar y eso se debe mantener aproximadamente también unos 15 a 20 minutos. Una vez en contacto con el ambiente se va a generar el guante, o sea la cera se va a solidificar como la cera de la vela. Entonces eso se tiene que envolver en una bolsita plástica y luego en una toalla para concentrar el calor y mantenerlo ahí unos 15-20 minutos, ¿no? Luego de eso la cera se saca muy suavemente porque esta cera se combina con un poquito de vaselina, entonces no es como la de depilación que te va sacando todos los vellitos, ¿no? El otro aspecto que tenemos que tener en cuenta cuando utilizamos o decidimos el uso de la parafina es de que tenemos que utilizarla en áreas o en segmentos pequeños, ¿no? Utilizamos, por ejemplo, en las manos, ¿no? En las rodillas, en el hombro, en el codo, porque si yo quiero tratar pues una espalda, una lumbalgia o una dorsalgia, no le voy a pintar toda la espalda, pues, ¿no? Ahí se va a enfriar y el efecto va a ser mínimo lo que voy a lograr. Entonces, generalmente ese agente físico es de indicación para zonas muy localizadas y zonas pequeñas, ¿no? Zonas pequeñas. Generalmente se indica para zonas donde hay contractura, hay rigidez articular, podemos tener dolor, ¿no? Porque también tiene efecto antiinflamatorio, analgésico, es calor superficial y nos va a permitir pues facilitar los movimientos posteriormente, ¿no? Las contraindicaciones, la intolerancia al calor, las enfermedades dermatológicas, presencia de zonas donde hayan cicatrices, ¿no? Que la piel puede ser un poco más sensible de repente o puede estar alterada la sensibilidad también, trastornos infecciosos localizados, ¿no? Trastornos vasculares y zonas donde haya sensibilidad alterada. El hielo antes se pensaba que era solamente para los procesos agudos, ¿recuerdan? Un golpe, hielo, ¿no? Se vio por conveniente, debido a los efectos fisiológicos que producía, también considerarlo en cuadros agudos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una artritis reumatoidea, donde yo estoy viendo que hay muchos signos de inflamación, ¿no? Viene con signos de flebosis muy evidentes, dolor, rubor, calor, entonces generalmente en ese momento yo no voy a optar por un tratamiento de calor, voy a optar por un tratamiento de hielo, ¿no? Porque también va a producir un efecto antiinflamatorio y analgésico consecuente. Si yo tengo, por ejemplo, una rodilla que acabo de operarla, ¿no? Y que por la manipulación pues tengo un
una evidente respuesta inflamatoria ahí, ¿no? Entonces también pondré hielo, a pesar de que no tiene un antecedente traumático agudo, ¿no? Producto de un traumatismo. Entonces, veamos esto también como una alternativa, ¿no? El hielo también nos va a permitir pues anestesiar un poco la zona, ¿no? Y facilitar el movimiento, ¿no? Haciendo lo que conocemos nosotros como estiramiento muscular, que se le llama stretch. Los efectos fisiológicos, ¿no? Que va a producir, disminuye la temperatura local, logrando analgesia, que es un efecto antiinflamatorio y analgésico consecuente, ¿no? Va a producir una vasoconstricción localizada, controlando el edema también, ¿no? Va a disminuir la contractura. Generalmente la forma de aplicación se dice que puede ser indicada hasta 72 horas después de un traumatismo, pero eso es relativo, ¿no? Porque mientras yo vea los signos inflamatorios agudos, 3, 4 o 5 días yo puedo seguir usando hielo, eso no me restringe esa indicación que muchas veces se encuentra en la literatura. Y generalmente los tiempos de aplicación pueden oscilar entre 3 a 5 minutos y a veces un poquito más. Yo prefiero explicarle al paciente que debe ir probando su tolerancia al frío, ¿no? Porque el hielo también quema, ¿no? Te anestesia en un determinado momento y entonces tú ya no sientes nada. Si lo dejas por mucho tiempo te puede quemar la zona o la superficie en la que está aplicada. Entonces yo le sugiero al paciente de que lo ponga entre 3 a 5 minutos. Si el paciente todavía tiene sensibilidad y puede tolerar, no le molesta, pues puede dejarlo un poquito más, unos minutos más, y vamos viendo su respuesta. Pero si el paciente ya no siente, ¿no? Ya está totalmente anestesiado a veces a los 5 minutos, que va a depender de la tolerancia también, entonces que lo retire, espere recuperar un poquito su sensibilidad y luego lo vuelve a colocar. Lo cierto es que el tiempo total de tiempos puestos debe sumar alrededor de 20 a 25 minutos, ¿no? Para poder también tener un efecto bueno, ¿no? Positivo. Tenemos pues las formas de aplicación, las bolsas de hielo convencionales, que podemos hacerlas pues, con una bolsita cualquiera, metiendo los tubitos de hielo inclusive, ¿no? Tenemos las bolsas de hidrocoloide, que vienen ahora en esas que se ponen en las cajas de las vacunas, por ejemplo, se usan mucho. O también hay unas especiales que se compran y se meten a la refrigeradora, a la congeladora inclusive, ¿no? O en la parte baja, en diferentes tipos, ¿no? La cosa es de que se pongan heladitas. Tenemos los sprays químicos, que eso era lo que se trabajaba antes, ¿no? Se contaba antes. Los sprays químicos que se utilizaban mucho en medicina deportiva, ¿no? Y una técnica de aplicación también es la criocinética, ¿no? O sea, no es el hielo estático, el frío estático, sino a través del movimiento, ¿no? Hacer un masaje helado, digamos, ¿no? Sobre la zona que usted quiere tratar. Eso va a depender pues de la elección del médico, la indicación del médico, de lo que quiera lograr. Indicaciones y contraindicaciones también, fases agudas, contraindicaciones, trastornos vasculares y pérdida de sensibilidad, ¿no? Importante tener en cuenta. Y llegamos a la termoterapia profunda, ¿no? Habíamos mencionado que la termoterapia profunda va a llegar hasta el hueso. Estos aparatos son de profundidad, ¿no? Entonces tenemos aquí agentes electroterapéuticos, ¿no? Que van a ser clasificados o divididos por su frecuencia, ¿no? Alta frecuencia, frecuencia media o baja frecuencia. Ustedes recuerdan en la época del colegio cuando hicieron física, habían corrientes, estudiamos el capítulo de corrientes eléctricas, habían corrientes que eran rectangulares, triangulares, ondulantes, ¿se acuerdan? Ya, bueno, aquí también más o menos se recuerdan esos conceptos, que no es motivo de la clase el día de hoy, sino que ustedes consideren que la electroterapia también nos ofrece esos beneficios considerando su tipo de onda. Entonces nosotros trabajamos, por ejemplo, electroterapia con corrientes de mediana y de baja frecuencia, y tenemos las corrientes interferenciales, la corriente rusa, las corrientes galvánicas exponenciales, los TENS y las de dinámicas. Resumen de esto es de que cada una, por su característica de onda, tiene un efecto específico. Por ejemplo, si yo quiero tratar dolor, generalmente indicaré una analgésica, una corriente interferencial, ¿no?
básicamente, son las más analgésicas. Si yo quiero una corriente estimulante, por ejemplo, ¿no? Tengo una lesión de nervio periférico y quiero estimularlo, usaré una exponencial. Si yo tengo un edema, un gran edema, y yo lo que quiero es facilitar pues la vasoconstricción para facilitar el retorno venoso, generalmente puedo recomendar una diadinámica, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, una parálisis facial y quiero estimular algunas terminaciones nerviosas faciales que son un poco superficiales y que a la vez también pueden causarme algo de dolor, puedo utilizar un TENS, que es una corriente, digamos, un poco superficial. Entonces, eso es lo importante que ustedes tienen que conocer de esto. No se metan a enredarse con el resto, ¿bien? Y bueno, y las corrientes de alta frecuencia, ¿no? O las radiaciones de alta frecuencia generalmente están dadas por los equipos de diatermia de onda corta y microondas, ¿no? Y como les menciono, son equipos que que ya están quedando un poco en desuso, ¿no? Y que son estos los equipos que de repente en el hospital de nosotros o en el seguro todavía pueden encontrar, ¿no? Tienen un fundamento ambos en la ley de Joule, ¿no? Como principio físico. Son equipos muy buenos para procesos crónicos, ¿no? Por ejemplo, artrosis, dolores crónicos como artrosis, reumatismos, ¿no? Son aparatos buenos, ¿no? El tiempo de aplicación de estos equipos, tanto en la onda corta como en microondas, son aproximadamente entre 25 a 30 minutos, que muchas veces no se da por la cantidad de pacientes que tenemos, ¿no? A veces lo damos entre 15 y 20 minutos nada más, ¿no? Generalmente vamos a utilizar la onda corta de tipo continuo cuando estamos tratando casos crónicos, y si el proceso es un poco más agudo, generalmente utilizaremos una onda pulsátil, de tipo pulsátil, ¿no? Necesitamos en estos casos que el paciente refiera cierto grado de sensibilidad, porque los vamos regulando de acuerdo a la percepción de calor que él puede manifestar, ¿no? Entonces es importante que el paciente tenga sensibilidad, ¿no? Manifieste sensación de las temperaturas. Efectos fisiológicos, que ustedes los van a leer luego, ¿no? Microondas igualmente. La diferencia entre uno y otro es de que el microondas tiene un solo panel, digamos, que concentra la radiación en un solo punto. En cambio, el otro, vieron, es como dos platillos, el equipo, y genera un campo, ¿no? De acción donde se va a desplazar, digamos, la radiación. En cambio, esto es más localizado, ¿no? Esa es la diferencia entre uno y el otro. Igual. Y llegamos al ultrasonido, ¿no? El ultrasonido, habíamos mencionado que transfiere el calor por una conversión energética de calor, ¿no? Y nosotros no utilizamos pues ni el ultrasonido terapéutico, ¿no? Y este es el ultrasonido que nosotros utilizamos, ¿no? Es una energía que se va a propagar o se va a desplazar a través de los tejidos blandos, ¿no? Y es una forma de calor profunda, ¿no? Tenemos nosotros que en las zonas que son más superficiales las dosis deben ser menores, y cuando la zona es más profunda, por ejemplo, si yo quiero tratar la articulación de un dedo, la dosis va a ser menor. Si yo quiero tratar una cadera que es más profunda, usaré una mayor dosis, ¿no? Generalmente los equipos vienen calibrados ya, ¿no? Dosificados hasta 3 watts por centímetro cuadrado, pero nosotros en la práctica utilizamos una dosis estándar, digamos, también profundo, de 1.5, y los resultados son buenos, tenemos buenos resultados, así que con esa dosis siempre trabajamos, ¿no? Hasta 1.8 máximo. Y cuando queremos tratar, por ejemplo, un dedito, ¿no? O una zona muy expuesta, de repente una rodilla que es más expuesta, trabajamos con 1, con 0.8 watts, ¿no?
La duración del tratamiento puede oscilar entre 5 a 10 minutos, ¿no? Y es un calor profundo. Esta es la aplicación, la forma de la aplicación, lo vimos en el hospital también, ¿no? El paciente no siente absolutamente, casi nunca siente nada, ¿no? Casi el paciente no percibe, o sea, yo puedo pasarle y el paciente no sabe si le pasa o no le pasa. Aquí vemos a un paciente que está recibiendo el tratamiento de terapia combinada, que es el uso de una corriente eléctrica, que son los electrodos que le hemos puesto, y el ultrasonido, que es muy útil o bastante bueno utilizarlo, ¿no? Terapias combinadas cuando tenemos dolores muy intensos, ¿no? Los efectos fisiológicos, como es calor profundo, ¿no? Va a tener todos estos efectos fisiológicos que están relacionados pues al calor y que tienen algo que ver con lo que ya hemos mencionado, ¿no? Luego las indicaciones, cuando tenemos contracturas musculares, rigideces articulares, cuando queremos liberar o hacer la liberación de adherencias. Cuando hablamos de liberación de adherencias, por si acaso no me estoy refiriendo a aquellas adherencias, por ejemplo, abdominales después de una cirugía, no a ese tipo de adherencias. Me estoy refiriendo, por ejemplo, si he estado inmovilizada con mi aparato de yeso por mucho tiempo, se generan algunas adherencias adyacentes a la articulación de la comprometida, de la zona comprometida, ¿no? Entonces podemos romper esas pequeñas adherencias en aquellas zonas, ¿no? En esas zonas, digamos, no a las que son secundarias a problemas quirúrgicos. Hablemos de eso, ¿no? Cuando hay zonas calcificadas, por ejemplo, tenemos un ganglión, ¿no? Que es una zona, como una secreción mucosa que se va calcificando y que se pone durita. También utilizamos el ultrasonido en ese tipo de problemas y también va bastante bien, ¿no? Debemos considerar que no deben ser prescritas. Como es una forma de calor profunda, debemos tener en cuenta de que puede calentar calienta en planos profundos, definitivamente, ¿no? Y si yo la aplico directamente sobre una zona, digamos, donde yo tengo una placa metálica, por ser el metal un buen conductor de calor, puedo quemar al paciente, como ha sucedido algunas veces, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta de hacer el interrogatorio adecuado al paciente si es que se va a colocar en alguna zona de repente donde se piensa que pudiera haber algún implante metálico. Tenemos también que tener en cuenta de no colocarla en mujeres gestantes, ¿no? Sobre todo muy cercanas a la parte pélvica, porque como es calor va a producir vasodilatación, y si produzco vasodilatación en esa zona puedo favorecer el trabajo de contracciones uterinas, ¿no? Se dice que tampoco se debe aplicar sobre órganos reproductores. No hay estudios que digan que es teratogénico, pero como ustedes saben, todo estímulo externo, ¿no? Siempre es preferible evitarlo si es que tenemos a una dama que pensamos que puede estar gestando. Entonces, en mujeres embarazadas nosotros definitivamente no lo indicamos. También hay estudios que no son 100% que nos orienten a que es una contraindicación absoluta, porque dice que puede interferir en el crecimiento de los niños, ¿no? Entonces se trata de evitar aplicarlo sobre las epífisis de crecimiento en niñitos muy pequeños. Pero en la práctica, por ejemplo, en el tiempo que tenemos, lo hemos utilizado porque es una muy buena alternativa, pero en unas dosis muy pequeñas y por tiempos muy cortos. Entonces de repente trabajamos pues unas 3-4 sesiones en un niñito que ha tenido su yesito buen tiempo o su aparato de yeso de repente, y nos va a permitir pues, mejorar todos los aspectos que hemos mencionado y facilitar el movimiento, ¿no? O disminuir el dolor si el niñito pudiera tener dolor. En una dosis muy bajita y por un número corto de sesiones puede ser una buena alternativa para poderlo indicar en estos casos. Pero como, digamos, tratamiento electivo, ¿no? de ataque o como un tratamiento único de elección, no se considera por esta consideración, ¿no? No hay estudios que 100% demuestren que si lo aplicamos en el niño no crece o la estructura no se va a desarrollar, no.
pero es preferible porque hay algunos aspectos que se han considerado y nos orientan a que debemos actuar con precaución ahí. Y es más, en niños tratamos de no utilizar casi nada de estos aparatos, ¿no? Particularmente. No empleamos mucho menos láser, magneto, peor. Eso sí que yo no le indico en niños. Pero el ultrasonido todavía de cuando en cuando podemos usarlo un poquito. Y llegamos al láser, ¿no? El láser, ustedes lo han visto también en el hospital. Antes teníamos el láser puntual. El láser puntual es un aparato que se desarrolló inicialmente, era muy bueno, pero el tratamiento, como dice su nombre, era puntual, ¿no? Entonces teníamos que colocarlo en zonas pequeñitas, y si usted quería tratar, por ejemplo, una lumbalgia, no era aplicable porque teníamos que poner por muchos puntos y se iba a perder, y el efecto no iba a ser el mismo. Entonces se desarrolló el otro aparato que ustedes ven allí, que es el que tenemos en el hospital, el láser cañón se llama, ¿no? Y que hace un barrido de la zona que ustedes quieren tratar, ¿no? ¿Y qué es el láser, no? Ahí dice, ¿no? La palabra láser se forma de las palabras en inglés que están allí, y que en español, en castellano, dice pues que se va a fundamentar en la aplicación luminosa por emisión estimulada de la radiación, ¿no? Entonces es una amplificación luminosa, es una energía luminosa, ¿no? Que va a producir efectos por radiación, ¿no? El láser es un aparato que también existe en el medio del área de salud, el láser quirúrgico, el láser terapéutico, y es lo que pues está en boga, ¿no? Generalmente nosotros utilizamos los láser como una alternativa ya final, digamos, ¿no? Puesto que los costos de tratamientos también aquí entran a tallar los costos. Los beneficios de estos aparatos van a tener relación con los costos, y los beneficios los vamos a ver generalmente no con las 1 o 2 sesiones, generalmente los vamos a ver con 3, 4 y a veces hasta más sesiones, ¿no? Entonces tenemos que considerar también los costos que implican un tratamiento con láser, o un tratamiento de repente con una corriente eléctrica, o un tratamiento de repente con un ultrasonido, ¿no? Entonces tenemos que, y como estos aparatos pues son de tecnología más reciente, generalmente tratamos de dejarlo como ya una última alternativa, o ya tratamientos posteriores, ¿no? Empezamos, digamos, como en el tratamiento farmacológico, de los antibióticos más genéricos a los más, ¿no? A los más modernos, salvo que ustedes tengan muy claro, ¿no? Cuál es el problema que tenemos, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un esguince, por decir, de mi dedito, ¿no? Entonces, ya el esguince, ya ponle ahí a lo seguro, pues vamos, ¿no? Ponemos láser y con seguridad lo vamos a mejorar más rápido, ¿no? Pero si es que estamos en un hospital, ¿no? Y podemos disminuir de repente el uso de láser, con un ultrasonido de repente vamos a demorar un poquitín más, pero va a salir igual, ¿no? Entonces hay que sopesar los resultados del tratamiento, ¿no? Aquí tenemos la aplicación del láser, como es una estimulación luminosa de la radiación. Tenemos que tener en cuenta el uso de los lentes, porque podemos dañar nuestros ojos, ¿no? Tanto para el paciente como para la persona que está aplicando, ¿no? Es un láser puntual. Los efectos terapéuticos generales, que también lo van a ir leyendo ustedes, un efecto bioquímico, un efecto bioeléctrico, ¿no? Analgésico, antiflogístico, antiinflamatorio, antiedema, antibiotrofoestimulante. Por ejemplo, cuando hablamos de láser y hablábamos antes de las úlceras de presión, ¿no? Trabajamos mucho, como esto tiene un buen efecto de regeneración también, ¿no? Biotrofoestimulante tisular, complementamos el tratamiento de las úlceras de presión. El cirujano plástico limpia, debrida todos los días y me lo manda todos los días, o 2 veces por semana, 3 veces por semana. Yo le pongo ultrasonido alrededor para mejorar la vasodilatación y le pongo láser, ¿no? Si es una zona muy amplia, láser de barrido, o si es pequeña, le pongo láser puntual para favorecer con estos efectos, ¿no? Y podemos apoyar o ayudar al cirujano plástico. De repente, algunas veces nos han cerrado las heridas de esa forma,
u otras veces hemos acelerado el proceso para que el cirujano plástico más rápido haga pues su colgajo, sus técnicas de rotación, qué sé yo, y mejore el paciente mucho más rápido, ¿no? Entonces hay que ir viendo como indicaciones y contraindicaciones. Llegamos a magnetoterapia. Magnetoterapia es un agente físico que se va a valorar sus beneficios a través de la presencia de campos magnéticos, ¿no? Los campos magnéticos pues se generan a punto de partida de unos magnetos o imanes, ¿no? Que van a producir diversos efectos sobre el organismo. Se dice, cuando apareció el magneto decían, y ahora van a ver, tiene efectos para todo, ¿no? Sirve para todo. La verdad es que al comienzo yo tenía un poco de recelo de este aparatito, ¿no? No lo veía muy bien, ¿no? Y bueno, en la práctica a mí me parece que es un muy buen complemento, por ejemplo, cuando ustedes quieren utilizar ultrasonido o quieren utilizar un láser, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una lesión donde tengo un gran edema, ¿no? Utilizo mi ultrasonido, que tiene un efecto antiinflamatorio pues muy bueno, ¿no? Y lo combino con el magneto, que va a facilitar esa reabsorción de ese edema. Y lo que es más, que yo diría que es uno de los mejores efectos que tiene este aparato, es que se puede aplicar sobre zonas que sí tengan metal, implantes metálicos, ¿no? Por ejemplo, para traumatología es de mucho uso. Si yo tengo un traumatismo donde tengo mi fijación externa, ¿no? Mis fierros ahí, no puedo usar pues nada, ¿no? Primero por la incomodidad, porque tengo los fierros atravesados, no puedo poner mis electrodos, no puedo poner mi ultrasonido menos porque ahí tengo el metal, láser tampoco. Entonces, por el diseño del aparato, yo meto mi pierna ahí con todos mis fierros y como no me va a calentar porque no produce calor profundo, me va a favorecer ese efecto de reabsorción del edema, ¿no? Entonces, en traumatología es de mucha ayuda, ¿no? Mucha ayuda. Como verán ustedes aquí, no hay protocolos rígidos, ¿no? No hay protocolos rígidos del uso de estos aparatos. Depende mucho del momento en el que yo reciba al paciente y el caso que yo reciba, ¿no? Entonces, como les digo, la idea de esta clase no es que ustedes salgan con protocolos rígidos, ¿no? Sino de que ustedes salgan con una idea de qué cosa es lo que podríamos utilizar. Y es así como vienen las preguntas, ¿no? En el examen. Entonces, en el examen, por ejemplo, yo les voy a poner, a ver, si tengo dos pacientes, una lumbalgia, ¿no? Con un paciente que tiene antecedente oncológico, ¿no? Oncológico, cáncer de próstata, y que presenta dolor lumbar. Y tengo otro paciente con una lumbalgia que es producto de que se ha caído, un traumatismo, que se ha caído, ¿no? ¿Qué agente físico utilizaría en cada uno de los casos, ¿no? Y el que se ha caído no tiene antecedente de nada, ¿no? Probablemente en el que tiene el antecedente de cáncer, lo único que le voy a dejar de repente es una compresita caliente y de repente un masajito muy suave. En cambio al otro que tiene antecedente de que se ha caído, simplemente le voy a poner su hielo, ¿no? Y de repente para relajación lo meto al tanque de hidroterapia sin turbina, porque si está todo dolorido y la hidroterapia, la turbina lo golpetea más le va a doler, ¿no? Lo relajo primero con su hielo y luego lo meto al agua calientita ahí para que haga relajación. Entonces, cosas así les voy a preguntar más o menos para que ustedes tengan una idea, ¿no? Entonces no se hagan problemas en el examen, no se compliquen la vida con mis preguntas, por favor. Es muy sencillo, solamente tienen que pensar, yo diría que ni siquiera como rehabilitadores, sino como médicos generales, porque en el enunciado de la pregunta, ahí va a estar lo que les va a marcar la diferencia de las alternativas de la respuesta. ¿Ya? Entonces no se asusten con lo mío, por lo menos con lo mío.
Úsense con las del doctor K. Los efectos, las contraindicaciones. Y bueno, llegamos a los efectos terapéuticos, a los ejercicios terapéuticos, ¿no?, que habíamos dicho. Los ejercicios terapéuticos, bueno, están basados en las movilizaciones, ¿no?, en la movilización que puede ser activa o la movilización que puede ser pasiva, ¿no? La movilización activa es la que yo voluntariamente voy a realizar de un segmento, y la pasiva es la que yo no puedo movilizar el segmento y va a venir otra persona y me va a asistir con el movimiento, ¿no es cierto? En la activa puede ser que yo hago mi movimiento pero hasta acá no llego. Entonces viene el terapista o el médico y me ayuda a completar mi rango articular, ¿no? Entonces el activo puede ser o activo puro, que yo solita lo voy a completar, o el activo asistido, porque yo llego hasta aquí y viene el terapista y me ayuda, ¿no? O si yo ya llegué, ya hice el movimiento completo y ahora quiero hacer fortalecimiento muscular, haré un activo resistido, donde le pondré una pesita y trabajaré resistencia para mejorar la fuerza, el trofismo, ¿no? Entonces, el activo puede ser activo asistido o puede ser activo resistido. ¿Bien? El pasivo siempre será pasivo, porque no puedo mover nada y siempre alguien me lo tiene que mover. ¿Ok? Bueno, ya eso lo tienen que seguir leyendo ustedes. La tracción cervical. La tracción que nosotros trabajamos es diferente a la que se hace, por ejemplo, en traumatología, ¿no?, en la musculoesquelética. Nosotros, cuando hablamos de tracción, es una fuerza que vamos a ejercer sobre la columna, el eje de la columna. Y utilizamos tracción cervical o tracción pélvica, ¿no? La tracción cervical, vean ustedes ahí, hay una fuerza que se ejerce, ¿no?, un soporte mentoniano, un eje hacia arriba, y traccionamos el cuello, ¿no?, buscando, se llama distraer o separar los espacios intervertebrales. Y para ello, el objetivo es liberar las raíces, ¿no?, que puedan estar siendo pinzadas. Obviamente la indicación tanto de la tracción cervical como de la tracción pélvica, que esta es la posición y la máquina, se hace pues en un momento que el médico rehabilitador sabe cuál es el momento, porque si yo vengo ahorita que estoy, pero que no me puedo ni enderezar porque estoy con una lumbalgia terrible, no me van a jalar ahorita, porque me van a malograr peor, ¿no? Entonces yo primero tengo que tratar de relajar al paciente, desinflamar un poco la zona y luego considerar la posibilidad de la tracción. Generalmente la teoría dice que se debe traccionar con el 10% del peso corporal, pero yo en la práctica también considero que esto a veces no es muy bueno. ¿Por qué? Porque debemos considerar también primero el grado de tensión con el que pueda venir el paciente. Si hablamos de tracción cervical, de repente es un poco más complicado, ¿no? De repente con la lumbar me puedo lanzar a aumentar un poco la fuerza, pero en la cervical, ¿a quién le va a gustar que te jalen? Se debe ser una sensación bien fea, ¿no? Yo que trabajo en eso nunca me he puesto porque me da miedo, pero debe ser una sensación bien fea, ¿no? Entonces es preferible empezar de repente con un 5%, a veces un poquito menos, e ir traccionando poco a poco. Si tú ves que el paciente responde, no pasa nada, tú sigues traccionando. Ahora, tampoco es igual si tracciono la región cervical del compañero que es un poquito grueso, si tracciono pues a la señorita que es bien finita y chiquitita, ¿no? Entonces, tampoco no es igual, ¿no? Tengo que ir viendo también esos aspectos, ¿no? La contextura a veces del paciente. Y también la forma de traccionar es continua o también intermitente, le llamamos. Yo pienso que es preferible hacerla intermitente, ¿no? Continua significa que le ponemos el 5% y comienza la máquina 5% hasta el 5%. Eso también debe ser bien feo. Yo prefiero intermitente. Entonces te jalo un poquito, te suelto. Te jalo otro poquito, te suelto. Y así, forma intermitente, hasta llegar al porcentaje que tú has puesto de tracción, ¿no? El ideal
que generalmente es el 10% del peso corporal, ¿no? Entonces vamos manejándolo de esa forma. Inclusive ese porcentaje de tracción no necesariamente tiene que ser en la primera sesión, lo vamos haciendo en las sesiones de forma progresiva, de acuerdo a cómo va evolucionando el paciente en el periodo de tratamiento que tenemos. Cuando nosotros dejamos una terapia, generalmente trabajamos con sesiones, generalmente trabajamos con grupos de 8 a 9 sesiones de tratamiento. Al cabo de ese tiempo, nosotros debemos reevaluar al paciente nuevamente para ver si ha habido una respuesta favorable o estamos igual, ¿no? Entonces, de acuerdo a las respuestas, vamos nosotros siguiendo el mismo esquema de tratamiento con los mismos agentes o vamos cambiando los agentes también, de acuerdo a la respuesta del paciente, ¿no? Generalmente, en el grupo de las 8 o 9 sesiones, no se siente un alivio inmediato en la primera, segunda sesión. Generalmente siempre después de la tercera o cuarta es cuando el paciente ya puede identificar si esto me está haciendo bien. Lo ideal es de que fuera diario, pero muchas veces los aspectos económicos o también la demanda nos limita para poder ofrecer el tratamiento diario. Entonces, lo que generalmente tenemos que hacer es que el tratamiento sea interdiario, porque si usted hace una terapia 1 o 2 veces por semana, no va a funcionar. Es muy probable que no va a tener el mismo resultado. Entonces, máximo sugerimos de que sea interdiario. Y obviamente el paciente debe ir haciendo algunas cosas que de repente se le van enseñando, como pueden ser calor superficial, estiramientos, ¿no? De repente alguna técnica de masaje, qué sé yo, ya en forma individualizada en su casa, ¿no? Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. También dentro de rehabilitación también se manejan pues, todos los aspectos que tienen que ver con la estimulación neurosensorial, ¿no? Entonces la música, los sonidos, los olores, los colores, ¿no? Todo eso también es una técnica que se ha llegado a nosotros y que en algunos casos la trabajamos en terapia ocupacional, como un complemento, ¿no? El área de terapia ocupacional es el área que va a complementar la terapia física, ¿no? Esto es terapia física, ¿no? Y que va a complementar al tratamiento que es multidisciplinario e interdisciplinario para lograr los objetivos que nosotros queremos en el paciente. Muchas veces necesitamos tener la participación de todo el equipo, porque si usted le ofrece solo terapia física, no va a avanzar como se espera y los objetivos obviamente van a retrasarse en su logro, ¿no? Es importante que tengan en cuenta eso, ¿no? En la actualidad hay tratamientos o agentes físicos que también han aparecido por la tecnología, como son las ondas de choque, ¿no? No sé si han escuchado ondas de choque, son ondas acústicas, pues los equipos son muy costosos, los resultados, por lo tanto los tratamientos son muy costosos también, y los resultados, bueno, realmente son buenos, pero podemos lograrlos también con un poco de paciencia y accediendo a un buen esquema de tratamiento en forma progresiva con todo lo que hemos mencionado. Son ondas acústicas que tienen efectos también antiinflamatorios, ¿no? Y su acción también es a través de la intervención sobre el sistema inflamatorio, ¿no? La activación de las citocinas, ¿no? Que intervienen en el proceso inflamatorio, la activación del colágeno, ¿no? Y también de procesos de descalcificación, ¿no? Porque son ondas de muy alta energía, o son ondas acústicas, ¿no? Que, pues como les digo, como que no han pegado mucho en el mercado, ¿no? Hay algunos centros en Lima ya, no son muchos, porque los equipos son bastante costosos y las terapias por lo tanto también no son. Pero también es una alternativa. Dentro también de lo que es rehabilitación se habla mucho de lo que son otras técnicas, como creo que en el seguro las pueden estar viendo tal vez, tienen ellos una área de medicina alternativa, hacen acupuntura, ¿no? Hacen manipulaciones vertebrales o quiropraxia, que se conoce como quiropraxia también, ¿no? Que es el desplazamiento de las superficies articulares a través de una fuerza que se va a ejercer sobre el eje de la columna. Esto también son técnicas que se han acogido dentro de esta especialidad
que son técnicas que también son buenas, pero tendría usted que tener muy claro en qué paciente lo va a aplicar. Porque, por ejemplo, una manipulación vertebral en un paciente que tiene una lumbalgia crónica, pero con una escoliosis estructurada, el resultado como que va a ser de muy poco tiempo, ¿no? Y más bien usted ahí va a ver un traumatismo constante de la zona por la fuerza que va a ejercer, ¿no? Y más bien puede predisponer al desgaste de la zona articular y favorecer una artrosis de repente precoz en esos casos, ¿no? Entonces uno tiene que tener muy claro en qué tipo de pacientes puede ofrecer esas alternativas, ¿no? Son una alternativa, pero tenemos que tener muy bien estudiado al paciente para saber si va a ser de una respuesta positiva por un buen periodo o simplemente muy corto tiempo que no nos va a favorecer, viendo los riesgos que también podemos tener posteriormente. Bien, bueno chicos, saquen su hojita. La hoja de la asistencia, por favor. ¿Firmaron todos? ¿Todos han llegado a firmar? ¿No ha firmado la asistencia? ¿Tienen?